A esta hora transmite Chilén FM en la frecuencia 101.3 para la provincia de San Antonio. Con una narrativa íntima y poderosa, Paloma Sotomayor debuta en el mundo editorial con Lejos de la Vergüenza, una novela que interpela al lector desde la primera página. Publicada por Editorial Forja, la obra se adentra en los dilemas más profundos de la identidad, la herencia social y las contradicciones entre lo que somos y lo que el entorno espera de nosotros. A través de dos personajes, Roberto y Carmen, la autora entrelaza dos vidas aparentemente distantes, pero unidas por los miedos, los prejuicios y la búsqueda de redención. Vamos a continuación a tener una entrevista con Paloma Sotomayor, donde esperamos hablar más acerca de los orígenes de su novela, su proceso creativo y las temáticas que atraviesan la narrativa. ¿Qué tal, Paloma? Bienvenida a nuestro programa. Hola, gracias. ¿Qué tal? Bien, bueno, Lejos de la Vergüenza es su primera novela publicada. Paloma, ¿cómo nació la idea de esta historia y qué le motivó a escribirla? Mira, buena pregunta porque la escribí hace 10 años. Cuando me preguntan tengo que acordarme, pero lo más importante fue un hecho que sucedió en mi vida, digamos, pero que es el final de la novela, entonces no puedo decir cuál es el hecho. Pero fue un hecho que sucedió y me impactó muchísimo. Le pasó a un ex compañero de trabajo, en fin, y me imaginé qué proceso vivió esa persona para llegar a ese hecho. Entonces eso fue lo primero. Y luego me pasó que pasó que fui era el cumpleaños de mi nana y le regalé como un charro que le cantó y conocí a muchas mujeres ahí súper esforzadas, con una vida bien dura, pero muy bien parada. Entonces ese contraste que me pasó con lo que había sufrido este hombre y estas mujeres, me hizo hilar las dos historias de Carmen y Roberto. Llevándola obviamente a ficción, con mi imaginación creé los personajes, obviamente ninguno es alguien de la realidad, y ahí nacieron ambos, digamos, de esa forma. Bueno, la novela en sí contrapone dos mundos, el de Roberto, empresario en crisis, y Mm. Carmen, una mujer marcada por un hecho del pasado. ¿Qué le llevó a construir estos personajes tan distintos pero profundamente humanos? Sí, me pasó que cuando sucedió ese hecho, que no puedo decir porque es el final, dije, bueno, ¿qué hubiera pasado acá? ¿Qué tan fuerte puede ser el peso que tiene el hombre en la sociedad de tener que ser exitoso, de tener que proveer, lo tenemos muy encasillado en su rol masculino, que si no cumple con eso empieza a cuestionarse, ¿no? Y lo mismo con la mujer, con el rol de ser madre, de tener que cumplir con ese rol aunque no quiera, aunque no pueda, y si no la juzgamos. Entonces, y llevé esos dos temas al extremo, ¿no? Un extremo en que un hombre está en completa bancarrota y en que una mujer queda embarazada muy joven y decide, y está cuestionando si puede ser madre o no, ¿no? Para no contar mucho. Entonces lo llevé a esos dos extremos en que yo creo que muchos podemos haber estado en una situación así, decir, bueno, ¿qué haríamos en una situación así? ¿No? Uno de los temas centrales del libro es el peso de la herencia social. ¿Siente usted, Paloma, que en Chile aún estamos profundamente condicionados por el entorno en el cual nacemos? Yo creo que Chile es un país súper gregario, creo que tenemos unas clases sociales muy marcadas y que obviamente nacer en una clase social te marca mucho, no quiere decir que tienes que quedarte ahí o que no puedes moverte, pero creo que segregamos mucho y sobre todo, por ejemplo, a mí me llama la atención en el lenguaje, como hablamos distinto, tenemos costumbres muy distintas, entonces se marcan muchísimo, se notan, ¿no? Y nacer en una clase u otra, obviamente tiene muchos privilegios nacer en una clase más que otra, ¿no? La clase alta más que la clase baja, la clase media, que queda como en el sándwich, ¿no? Muchas veces y tiene a veces incluso menos privilegios que la baja. Entonces, creo que hay un tema en el lugar donde uno nace, ¿sí? Bueno, Pablo Simonetti destacó el ritmo narrativo y la musicalidad del texto. ¿Cómo fue su proceso para lograr este equilibrio entre intensidad emocional y fluidez en la prosa? Yo me inspiré mucho en Sandor Maray y Sandor Maray es un escritor que dos de sus novelas me llamaron la atención por la forma en que estaban construidas, que era, en el caso de La Mujer Justa, son tres personajes, cada uno cuenta su historia de su punto de vista. Entonces aquí un poco de eso y de la historia de El último encuentro, que también tiene algo similar, ¿no? De esas voces que cada una va relatando, quizás los mismos hechos, no todo, digamos, lo que sucede, pero
desde su punto de vista, ¿no? Entonces, y de ahí yo dije, bueno, ella va a ser como una teleserie, le van a pasar tantas cosas que a veces cuando uno ve teleserie, cuando era chica, yo ya no las veo, uno decía, pero ¿cuándo le va a pasar algo bueno a esta persona, ¿no? Entonces hice como una deconstrucción desde ahí para tener ese ritmo que tienen las teleseries, que tienen un ritmo en que te quedas con ganas de saber más. Y así construí el de ella. Y el de él es mucho más reflexivo, ¿no? Porque es un hombre que está en un proceso muy, muy duro, entonces es más reflexivo, es un poco más lento además, intercalarlos a ambos, uno y otro, porque la mujer justa y el último encuentro no se intercalan, sino que termina uno y después empieza el otro. Y aquí dije, los voy a intercalar para que sepa un poco de uno, un poco de otro y no me aburra de un personaje y ambas historias vayan uniéndose en algún punto, ¿no? Bueno, la novela aborda temas como el machismo, el rol tradicional del hombre y de la mujer y la diferencia de clases. ¿Fue intencional construir una obra que tuviera también un trasfondo social? Sí, para mí, a mí me llama mucho la atención el individuo en cómo se comporta, cómo se moldea el individuo en la sociedad, ¿no? Cómo si es una sociedad machista, obviamente, la mujer está inserta dentro de esa sociedad y tiene que cumplir con ciertos roles, manifestarse de cierta forma con respecto a la maternidad, y el hombre es lo mismo, ¿no? Entonces, y eso me llamó la atención, como que sí quise plasmar en qué contexto social están estos dos personajes y en qué tipo de sociedad. Entonces sí, hay mucho de eso en qué es lo que condiciona a ambos es eso, ¿no? En huir de esa vergüenza, la vergüenza de no poder cumplir con ese rol al final. Bueno, les recuerdo que hasta ahora en Chilene FM conversamos con Paloma Sotomayor, quien ha presentado hace poco su novela Lejos de la Vergüenza. Editorial Forja ha estado también detrás de esto y estamos conociendo a esta hora otros aspectos relacionados con esta novela, como decíamos recientemente presentada al mundo de la literatura en nuestro país. Paloma, ¿cuánto de su propia historia, marcada por el exilio y el regreso a Chile, que después le voy a preguntar detalles al Ujú. respecto, se filtra en los sentimientos de desarraigo y reconstrucción que viven sus personajes? Sí, fíjate que a mí, buena pregunta, porque podría no relacionarse, pero sí se relaciona, bueno, siempre yo creo, y en mi caso también, los escritores ponemos algo propio, ¿no? Dentro de las teleseries, de las series, de las teleseries, de las novelas hay mucho de las vivencias personales. Y cuando yo llegué a Chile en el año 90, a finales del 90, me impactó el tema de las clases sociales, me impactó esa forma en que hablaban distinto, en que no se puede decir esto, no se dice falda, se dice pollera, no sé. Entonces, a mí me impactó porque yo venía, bueno, en Cuba hay clases también, pero más que nada el lenguaje se marca por si tú eres del campo, eres de La Habana, hablan distinto. Pero me impactó mucho eso, me impactó que había que vestirse de cierta manera. A mí me costó mucho el tema de la media temporada, el invierno, el verano, que esto no se usa, esas cosas así, esos códigos del país también, no solamente las clases sociales, me costaron mucho y me tuve que adaptar, ¿no? Y eso yo lo traspasé a este Roberto que quiere pasar de una capa social a otra y que sufre, ¿no? Sufre él mismo sabiéndose que no pertenece, no tanto el desprecio de otros como el de él mismo, ¿no? El de no sentirse que está inserto en esa otra capa social donde quiere pertenecer, totalmente. Entonces, sí, a mí me pasó eso, yo creo que eso fue una de las cosas que trasladé, y lo otro que, bueno, soy madre de 5 hijos, entonces, em, y ahí traspasé un poco a Carmen eso de no poder ser madre, no querer, no poder, y que al final terminó siendo madre toda la vida, ¿no? Es que siempre quiso, digamos, buscar a su hijo, saber quién era, dónde estaba como persona, y ahí también hay un poco de mi rol de madre, ¿no? Bueno, ahí usted hablaba de Carmen. Carmen es un personaje especialmente conmovedor por una lucha que la lleva en forma silenciosa, pero además digna. Y por Mm. eso quiero saber, Paloma, ¿cómo fue darle voz a una mujer como ella? Uy, sabes que bueno, fue muy lindo. Me basé un poco, como te digo, en estas mujeres luchadoras que encontré que me impresionó, que una de ellas me decía que ella, por ejemplo, hay un poco de ella en Carmen de que tenía que pedir de chica comida en la calle para poder comer y las vi también paradas, están cada una con su familia, que dije, wow, qué impresionante la fuerza que hay aquí, ¿no? Entonces, yo creo que partió un poco de ahí, de cómo entender.
cómo la mujer se puede reconstruir a partir de todo ese proceso tan duro que vivió Carmen, ¿no? Pero por otro lado, de querer seguir viviendo, porque Carmen de alguna forma dice, bueno, me ha pasado todo esto, pero yo quiero continuar, ¿no? Aquí la vida no se acaba, y eso a mí me gustó mucho del personaje de Carmen. También leí mucho también de historias parecidas, un poco para no repetirme, pero también para inspirarme, ¿no? Bueno, junto con esta inspiración que usted buscaba en distintos ámbitos para poder obviamente hacer la obra, usted participó además en talleres con Poli Délano y Ana María Giraldes. Sí, ¿Qué sí. aprendió usted en ese espacio que haya sido clave para el desarrollo de su obra? Uy, mucho. Mira, cuando yo partí, yo llegué a Chile en el 90, y yo creo que partí como en el 92, 90, 93 podría ser. Y yo lo primero que hice fue buscar taller. Me acuerdo que yo trabajé con Pablo Simonetti, trabajábamos en un trabajo, digamos, oficina, y él se fue, ¿no? Del rubro y se dedicó a escribir, y yo quería seguir sus pasos, porque a mí siempre me inspiró a escribir. Me inscribí en el taller de Pablo y estaba lleno, y empecé a buscar otros talleres porque seguía con mi idea de aprender, ¿no? Y cuando partí, el primer cuento me lo hicieron pebre, porque uno cree, yo pensé, tenía esa ilusión de que los escritores, grandes escritores, escribían la novela y listo, la publicaban, ¿no? Que no había un proceso detrás. Entonces, primero aprendí de eso, de que uno tiene que pulir, releer, escuchar las críticas de otro, aplicarlas. Es un proceso súper largo, y yo soy media ansiosa, media acelerada, entonces a mí eso, lo primero que aprendí fue eso. Esto es un proceso, y escribir no es de un día para otro. Y lo otro, que dentro de ese taller escribí una novela que es la primera que escribí, pero no la primera que publiqué, y va a ser la segunda que voy a publicar, que se trata de justamente del exilio, de una experiencia mucho más personal, mucho más íntima. Y esa fue mi escuela, porque la escribí durante todos esos años, la reescribí, la pasé de primera persona a tercera, de tercera a primera, después Entonces, eso fue un ejercicio, una escuela, fue prácticamente una universidad. Entonces yo aprendí mucho obviamente, de Poli, de otros. También estuve en un taller cortito de Pablo Simonetti, y con Ana María. Ana María es una gran profesora, fíjate, es como tener una profe de literatura en el taller, porque es muy una persona que te decía, esto es el tema aquí, esto es lo que tienes que cambiar, esto. Entonces, muy precisa, ¿no? Entonces, para mí los talleres fueron muy importantes. De hecho, me la pasé la vida en taller hasta que dije, ya tengo que publicar, ya está bueno ya de escribir, porque te puedes pasar la vida escribiendo, ¿no? Y sin publicar. Entonces fue realmente importante. Bueno, obviamente que esta segunda publicación, que me imagino veremos pronto, ya usted me decía que relata aspectos más personales. Y aquí, bueno, voy a esta parte de su vida, un poco acerca del exilio, el regreso a Chile. ¿Cómo fue esa parte de su vida? Bueno, el regreso a Chile para mí fue el exilio real, porque yo me fui a Cuba de 9 años. Era súper chica y me adapté muy rápido a Cuba. O sea, yo ya era cubana como a los 12, que estaba completamente inmersa, llena de amigas, estudié en música en el conservatorio, entonces ya yo tomaba la micro en la mañana, me bajaba en el conservatorio en el centro, pero local. Yo viví en Santiago de Cuba muchos años. Bueno, mis papás pensaron que íbamos a volver a los 2 años, ¿no? Y después 3 años, después fuimos 15 años viví en Cuba, y volví, hice allá, estudié música y después estudié ingeniería informática, nada que ver, no quise ser concertista. Y terminando la carrera yo volví. Y cuando volví, ese para mí fue un exilio, porque no entendía nada de este país. O sea, para mí este país era muy extraño. Primero me vine del Caribe, donde yo andaba todo el año con la misma ropa, con el mismo. Y llegué acá, y esta cuestión como te decía, de la media temporada, que esta ropa no se usa en verano, yo encontraba toda la ropa igual. Entonces tuve que entender un poco los códigos, tuve que entender a la gente, entender los códigos de trabajo también. En Cuba el trabajo se toma de manera muy distinta que acá. Fue un aprendizaje realmente, es como reconocer tu país. Mi país, cuando me fui, era mi abuelita, mis tíos, mis primos. Era un ambiente muy contenido. Luego, obviamente, la clandestinidad, que fue muy dura. eh, por tanto, para mí fue duro volver. Quería volver, pero fue difícil. Y después me readapté, como siempre en mi vida, ¿no? Me readapté y ya logré insertarme en todo sentido, ¿no? Paloma, ¿y cómo influyeron estos estudios de música y su formación en Cuba en su sensibilidad narrativa o en su forma de abordar la escritura? Yo creo que harto. Primero la música, obviamente. La música tiene un componente medio matemático por un lado, medio ingenieril.
y otro componente más sensible que tiene que ver con interpretar, con tocar una canción o una obra de Mozart, una obra de ¿cómo se llama?, de Bach, a tu forma, ¿no? Igual que las canciones, ¿no? Entonces yo creo que hay una sensibilidad rescatada ahí de la música y una parte ingenieril que fíjate que yo pensé al principio, como te decía, que esto de escribir no tenía tanta estructura, que era ya, que escribe y listo, lo que te salió. Y no, pues hay un lector que no entiende lo que escribiste, o que no le llegó, o que las emociones no fueron transmitidas. Entonces hay una parte técnica que es súper importante, que el cuento, la novela tiene que tener una estructura. Entonces yo creo que ambas cosas influyeron y también la vivencia. Yo creo que las vivencias en Cuba a mí fueron muy importantes. Me formaron, me hicieron quien soy, obviamente. Y yo fíjate que desde que yo me gradué he querido escribir. Era una cuestión que de la universidad, digamos. Entonces, yo creo que ambos mundos fueron realmente importantes y lo siguen siendo todavía. Bueno, ¿cuál es su formación de base, Paloma? Y cuénteme de ahí cómo se conecta con la editorial Forja para la edición de este libro. Información de base, tú dices en el tema de la escritura o de en No, me general. refiero a la profesión actual. Bueno, yo soy informático. Yo trabajo así, formalmente, estoy a cargo de marketing en una empresa de tecnología. He trabajado toda la vida en empresas tecnológicas como Microsoft, SAP, empresas multinacionales de tecnología, Apple también. Ahora estoy en una empresa local y eso ha sido mi carrera como profesional formal. Y por otro lado, con mis talleres de escritura, he ido formando la parte y la verdad es que de repente hacía unos on-off, ¿no? De repente dejaba de ir a los talleres, pero seguía escribiendo, en fin. Entonces ahí fue como paralelamente mi entrenamiento, ¿no? Y de ahí, en uno de estos talleres, que es el de la María Giralde, yo conocí a María Eugenia Lorenzini, que es la editora y dueña, digamos, de Forja. Y ella desde un inicio con el otro libro, con el libro del exilio, me dijo, yo te lo publico feliz, me encanta este libro, qué sé yo. Yo esperé un poco, yo sentí que no estaba listo el libro, fíjate. De hecho, después lo edité con Andrea Biu, con la ex editora de Penguin, entonces como que sentía que el libro le faltaba madurez y me fui con este otro. Y cuando terminé este otro, al tiempo, yo creo como a los 5 años, le dije a la María Eugenia, oye, ¿estás dispuesta a leer un libro mío? ¿Qué sé yo? Y se lo pasé, ella también lo había leído en el taller, o sea, lo conocía, pero obviamente esta es una versión un poco mejorada. Y me dijo, sí, por supuesto, y ahí empezamos a trabajar. Yo muy contenta con Forja, porque es muy seria Forja, en el sentido de que se lo pasó un tercero, y ya ella lo había leído, se lo pasó un tercero, esta persona me hizo unas críticas que yo incorporé, reescribí muchas partes, después se hizo una maqueta, la maqueta se volvió a leer completa y se siguen yendo errores. Fíjate que de repente dices, ¿cómo puede ser que todavía encuentre cositas como un puntito y cosas chicas al final? Y después de eso se hizo ya la impresión final. Entonces fue un proceso largo también, ¿no? Entonces me parecieron muy serios en todo sentido. Entonces estoy muy, muy feliz con la editorial. La verdad es que no pudo haber mejor elección que esa, ¿no? Bueno, Paloma, finalmente, ¿qué espera usted que se lleven los lectores después de cerrar y de leer Lejos de la Vergüenza? Mira, fíjate que lo que me ha pasado, una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que me ha pasado. Yo quería que obviamente se entretuvieran, ¿ya? Que la gente a mí me gusta mucho cuando me dicen me lo devoré, ¿ya? Eso es algo que yo creo que es bien importante, porque pueden haber lecturas muy buenas, o sea, libros muy buenos, pero si no te los devora, como por ejemplo me pasa con este típico libro de Ulises de Joyce, ¿no? Que no me lo podía leer nunca. Parto y como a la página 30 digo, no, no puedo, no puedo, no puedo, y no me lo puedo leer. Entonces yo creo que lo primero es, me lo pude leer de una, se lee fácil, seguí la historia, no me confundí, yo creo que eso es súper importante. Y después que existe una reflexión, porque no pretendo dar lecciones, yo creo que lo peor que un escritor puede dar lecciones de vida, porque no somos nadie para eso, ¿no? Pero que sí existe una reflexión y eso es lo que me he llevado de sorpresa de mucha gente que después de leer el libro me escribe, ¿no? Me dice, oh, me pasó esto con Carmen, me pasó esto con Roberto, me dejaste pensando, yo tuve una historia así con mi papá. Entonces, como que esa parte yo te diría que es la que más paga, como que es lo que me retribuye enormemente que me digan qué les llegó, ¿no? Y yo creo que a cada cual les llega según su historia, ¿no? Es como cuando uno lee un libro de chico y después de grande dice, lo voy a leer de nuevo porque me encantó, y te encuentras con otro libro, ¿no? Eso yo creo que es lo que más me ha pasado, que uno lo leen de una y lo otro es que se quedan reflexionando mucho sobre el tema este de la vida de Carmen. La vida de Carmen yo creo que es la que más ha llegado, obviamente.
y de cómo, de por qué le pasa esto a Roberto, ¿no? ¿Por qué le tiene que un hombre llegar a cuestionarse la vida por no tener dinero, ¿no? Finalmente, ¿a qué aduce el título, Lejos de la vergüenza? Em, Tanto Roberto como Carmen se sienten avergonzados de no poder cumplir con un rol tan importante que la sociedad nos ha impuesto a todos, ¿no? De proveer y de ser madre, y sienten vergüenza de no poder cumplir con ese rol. Y cuando sienten vergüenza, tú te quieres alejar de esa vergüenza de alguna forma, quieres huir, que Carmen huye, ¿no? Y él también, él busca la forma de salir de donde está huyendo más que enfrentando. De ahí viene. Bien, Paloma, le queremos agradecer que nos haya recibido nuestro llamado para conversar acerca de esta novela, Lejos de la vergüenza, editada por Forja. Su primer libro, esperamos muy pronto ver el segundo también, así que muchas gracias por haber atendido nuestro requerimiento. Muchas gracias por invitarme. Mucho gusto. Así, a través de Chilena FM hemos conversado con Paloma Sotomayor, que ha debutado en el mundo editorial con Lejos de la vergüenza, una novela que interpela al lector desde la primera página y que, por supuesto, desde Chilena FM recomendamos que ustedes puedan leer. Momento para una pausa en nuestra emisora, enseguida continuamos con más de nuestra programación.